haya mucho oído en el barrio. Infinitas historias. Este es un espacio social. Fragmentos de un todo frenético que laten ocultos en lo cotidiano. Los chicos se tienen que ir del barrio porque no tienen escuela. Ciudad ausente. Estamos ya poniéndole precio a absolutamente todo. Relatos que pugnan. Por ser revelados. Bueno, amigos, este es el bloque de Ciudad Ausente, que de la mano de Marcela Arellano nos va a llevar por tierras del sur de la Argentina, ahí por Patagonia, ¿no? Así es, estuvimos en tierras patagónicas, más precisamente en la ciudad de Esquel, donde estuvimos con Corina Milán, que es una vecina militante por el movimiento No a la Mina en Esquel. Dale. Corina es docente, vive en Esquel desde el año 2003, cuando Esquel era un quilombo por el tema de las empresas mineras que se querían instalar ahí para extraer el oro de las montañas. Ella era, de acá de Buenos Aires, se fue allá en pleno quilombo. Le llega la información de que iban a extraer oro y plata desde el cordón Esquel, que queda a 6 kilómetros de la ciudad, más precisamente en el Cerro Tres Puntas, ¿sí? Está el toque de la ciudad. Quien conoce Esquel 6 kilómetros no es nada. Ve el cerro donde cerquita lo ves. donde el proyecto de mega minería está apuntando. Es un cerro que está justamente atrás del pueblo. Está a 40 minutos caminando. O sea, cualquier cosa que se haga en ese cerro afecta directamente al pueblo. Exactamente. Digo, algo para perdidas, bueno, es que están a 20 kilómetros, un cerro que está perdido, que aún, que es cerca igual. de todas maneras, sería perjudicial. Pero en este caso tenés el cerro atrás del pueblo. Resulta, que les llega la información en el año 2001, a fines de 2001, 2002, de que empresas mineras se querían instalar allí para extraer el oro. Al principio todos estaban contentos en el pueblo por esta cosa de, va a dar laburo, el tema del progreso. El mito del progreso, ¿no? El mito del progreso. Sí. Se empiezan a dar charlas en la Universidad de la Patagonia, profesoras, vecinas también de Esquel, y empiezan a descubrir que no era todo tan bueno, todo tan inocuo, que no iba a dejar consecuencias, ¿sí? Hay un proceso de lixiviación, se llama, que es el proceso del que se extrae el metal de la piedra. Se iba a usar cianuro, con lo cual esto no era tan bueno ni para el medio ambiente ni para la salud. Explicarlo rápidamente, y creo que lo dice Corina en los audios, pero lo decimos acá también, o sea, uno imagina la extracción de oro como en las películas, ¿no? Esa gente que iba... Las pepitas. Claro, rompía y sacaba pepitas de oro. Eso ya no existe. Claro, no existe más. No existe más eso. O sea, el oro está disperso en la piedra. Entonces, para sacar el oro de la piedra, necesitan de un proceso químico donde se utiliza el cianuro, que para cualquiera lo sabe, es letal. Totalmente. Para cualquier ser vivo, ya no solamente para el ser humano. Para esto, las primeras charlas se dieron en la universidad, después la gente se empezó a movilizar en la calle. Se da un fenómeno fantástico y zarpado de gente multitudinaria que se moviliza. Ella nos explica bien cómo se da esto, ¿sí? Vamos al primer audio. Dale. Se empezaron a organizar asambleas cada vez más concurridas, llegaron a ser multitudinarias porque iba todo el pueblo, y desde esas mismas asambleas surgió como una organización de vecinos que empezaron también a ser de agentes difusores respecto a los demás, y se empezaron a develar un montón de mentiras. Fue pionero Esquel en ser un pueblo que se da cuenta del costado oscuro de la megaminería. Fue pionero Esquel en ser un pueblo que se da cuenta del costado oscuro de la megaminería y que se organiza y que además puede resistirlo. Por eso se habla del efecto Esquel. Ahora seguimos en la resistencia porque ellos se toman su tiempo, aprenden, mejoran las estrategias de propaganda y vuelven. Mientras el oro esté en las montañas, van a seguir viniendo. Cuando hay bardo, se toca la campana y viene todo el mundo, y eso es lo que ha permitido que todavía las montañas estén en pie. Por eso uno de los lemas es: la montaña está en pie gracias a su gente. Quieren convertirlo en área minera, van a pudrir todo. Ahora no solo es la asamblea de Esquel, sino que lo que ellos llaman la comarca, que es Bolsón, El Hoyo, Puyén, o sea, varios pueblos de lo que es la provincia de Chubut, se unieron. Aclaremos, ellos no están en contra de lo que es toda la minería. La minería de cemento, piedras, lo que es para la construcción, para ellos es válida, o no es contaminante, distinguen la diferencia. O sea, está el tema del volumen también, la diferencia entre lo que es minería y megaminería, ¿sí? La megaminería arruina, contamina, hace mierda al pueblo. Un proceso y una movilización casi industrial para la explotación de estos metales. Exactamente. ¿No? O sea, es increíble eso, sí. La primera minería que se quiso instalar en el año 2002, la minera El Desquite, Meridian Gold,
Después tuvieron un segundo embate en lo que fue entre el año 2011 y 2012. Ahí les quisieron tratar de vender como que ellos eran buenos, los anteriores eran malos. Se da la diferencia de lo que es la minería bajo tierra. Claro. No es a cielo abierto. O sea, claro, al no es no a cielo ser... abierto. Entonces eran por túneles subterráneos, la explotación de los metales, pero túneles subterráneos. En realidad el proceso no cambia. Lo que pasa es que si lo hacen por abajo, arruinan las cuencas madres, ¿sí? Que le proveen el agua a las lagunas, que es el agua que después consume toda la gente que vive allí. Básico. Es básico eso. Esto deriva, en el año 2003 se da un plebiscito, el 23 de marzo de 2003. Le preguntan a la gente básicamente, ¿quieren la minería o no la quieren? El 82% casi de la gente votó que no. Con lo cual, después de esta experiencia, en ningún lado más lo volvieron a repetir. Un fenómeno raro, ¿no? Que tanta gente, a ver, para celebrarlo, pero a la vez que sorprende, ¿no? Que tanta gente se haya puesto en contra, porque generalmente cuando se suelen dar ese tipo de plebiscitos suele ser más pareja las posiciones a favor y en contra. Es que lo que nos contaba Corina. Por esa cosa por esa cosa de la idea de que la extracción minera es como sinónimo de desarrollo. Esto del pinto de progreso que hablábamos. Claro. Corina nos contaba esto, ¿no? Que justamente una de las estrategias del poder político siempre es dibujártela. Entonces, bueno, llamemos un plebiscito, hagamos prensa de que esto es el progreso, va a traer dinero al pueblo y demás, pero bueno, a partir de la concientización del mismo pueblo se puede evitar esto y el plebiscito justamente va a favor de Esquel. Digo, no es casual que haya sido también en el 2003 esto, ¿no? Recordemos que en el año 2001, 2002... Después de la crisis, zarpada. Después de la crisis es como que hay otro tipo de compromiso, otro tipo de desconfianza del poder político. Ese fenómeno asambleario, ¿no? Bueno, Cosas que no pasaron en otros puntos del país, como en La Lumbrera, en Catamarca, en Santiago del Estero, en San Juan, que hoy por hoy lo están notando como progreso, pero ya empieza a tener consecuencias, la Barricol, ¿no? Más que nada. Bueno, la diferencia que ella decía es, ella es docente, tiene su trabajo mal que mal, la lleva a fin de mes, llega como puede, pero llega. El tema está en qué haces con el tipo que está muy mal de guita, no tiene laburo, viene una empresa y le dice, te vamos a dar laburo. ¿Cómo combatís eso? ¿Cómo concientizás a la gente? Bueno, es que él lo logró. O sea, es que él privilegia la vida a largo plazo antes, porque también está eso, una empresa te viene, te extrae todo, son 5 años que tenés de laburo. Te arruinan el pueblo de por vida. Pues el tema no es importante eso, porque no son todas rosas en Esquel. Estos pueblos no son, justamente, tampoco son inteligentes las empresas y su campaña de comunicación en este sentido va dirigido a eso. Son pueblos que están estancados en muchos sentidos y cuando ven algo, digo, tuvimos la experiencia en Gualeguaychú, ¿no? Y lo que fue Fray Bentos y demás. O sea, la publicidad del gobierno uruguayo era justamente esa, ¿no? Las papeleras decían, che, esto trae progreso, trae dinero al país, al pueblo y demás, pero sin contar las consecuencias de esa extracción. Y si te venden que solamente la única manera de tener dinero y que algo progrese sea asesinando todo el ambiente que te rodea, y es un problema. Y uno dice asesinar, así muy globalmente hablando, ¿cuáles son las consecuencias, no? Son muchas las consecuencias. En el segundo audio ella nos explica bien, no es solo consecuencias para el ambiente, así dicho a grosso modo. Paisaje, olvídate de la montaña porque se vuela. Después, el suelo de acá en particular es alto en arsénico. Si vos pulverizás eso, envenenás el agua que después tomamos todos. Y después hay otro fenómeno que es el de los drenajes ácidos. Como no hay vetas como antes, que picaban y sacaban las pepitas, entonces el mineral que ellos quieren está diseminado junto con toda la piedra. Por eso ellos necesitan moler la roca, meterla en esos piletones con cianuro o con santazo, separan de la piedra, el mineral, además para eso usan volúmenes enormes de agua que nos sacan a nosotros para vivir y que no se puede usar más, es agua envenenada, agua, más volúmenes enormes de tóxicos, más toda esa roca molida, toda esa sopa tóxica, después te la dejan acá, que es lo que queda en los diques de cola y eso sigue contaminando eternamente. Y además, cuando vos rompes la roca, al estar en contacto la piedra con el oxígeno se empieza a oxidar y se va transmitiendo al suelo, te quedan metales pesados en el lugar, en el agua, que después va a llegar a los niños, a las personas, y los metales pesados son un rollo, o sea, en términos de salud es gravísimo. Y además de todo esto, tenés el tema del poder político, que ella nos explicaba que cuando viene una empresa,
le banca la campaña al poder político de turno, sea del color que sea, y están siempre a favor de que estas empresas se instalen, ¿sí? Después tenés el tema de los medios, particularmente en lo que son las provincias, se manejan más que nada por pauta, acá también pasa. Y el tema de la pauta la manda el Estado, el gobierno de turno del lugar que sea, y es muy difícil luchar contra eso, hablando de la concientización, ¿no? Sí, de la gente. El discurso de los medios en lo que es la provincia entera apunta hacia eso, apunta a que la explotación minera sea efectiva, justamente. Pero bueno, ahí está el fenómeno de Esquel, ¿no? Que la concientización le ganó incluso al manejo mediático. Con respecto a cómo se organizan ellos, los 4 de cada mes realizan una marcha. ¿Por qué se da esto? El 4 de diciembre del 2002 iba a haber una audiencia pública por el proyecto este de la minera. Se suspende la audiencia pública por la presión de la gente que sale a la calle de manera multitudinaria. Vino gente del Bolsón, del Hoyo, de Puyén, o sea, no era solo de la ciudad de Esquel. Y le dijeron que no. Y bueno, y se tuvieron que dar vuelta, callarse la boca los políticos. Es un fenómeno raro, es el primer fenómeno que se da. Ella decía que muchas empresas los estudian a ellos por... Sí, hacen laburos de marketing, estudios de marketing, analizando los gustos de la persona, por dónde se le puede entrar, porque es mucha la riqueza que hay en estas montañas y obviamente mucho el interés de estas empresas multinacionales, ¿no? Cuando es el segundo embate, ¿sí? En el 2011-2012, les dicen que ellos no van a usar el agua del lugar, que se lo van a llevar a Cerro Negro, en la provincia de Santa Cruz, al lixiviar, que van a usar santato en vez de cianuro, que es un elemento químico que es igual de nocivo que el cianuro, no hay mucha diferencia. Y ellos siguen diciendo que no, o sea, privilegian lo que es el medio ambiente, la vida de ellos, la vida de los familiares que los van a seguir, digamos, de los hijos, de los nietos, antes que un puñado de guita por 5 años que te mantiene más o menos a flote, ¿sí? Actualmente ellos están en constante movilización porque esto no se termina, o sea, la riqueza que las empresas quieren sigue estando en las montañas, mientras esto persista van a seguir, no van a parar. Actualmente presentaron algo a nivel legislativo que nos explica un poco más en el tercer audio, Corina, de qué se trata. A ver. Tomó Estado Parlamentario una movida que armamos entre todas las asambleas de Chubut, que fue presentar un proyecto de ley que prohíba la megaminería metalífera y de radioactivos en la provincia. Lo presentamos usando por primera vez algo que está en un artículo de la Constitución de Chubut, el mecanismo de la iniciativa popular. Podés presentar un proyecto en la legislatura contando con el aval del 3% del padrón. Armamos el proyecto de ley, juntamos más de 13.000 firmas, lo presentamos y ahora la legislatura está obligada a tratarlo en 6 meses. Para nosotros ya es todo un mérito que las asambleas hayamos podido ingresar en legislatura un proyecto de ley. Como particular. Eso sí es inédito y está buenísimo. Si lo aprueban, será el gol de Maradona a los ingleses. Si no, bueno, no dejan de ser movidas, también intentos. En estos meses va a haber todo tipo de movidas de nuestra parte para informar a los legisladores, mover a la población, presionar desde nuestro lugar, que siempre es la calle y la base, para que lo tengan en cuenta. Bueno, este proyecto fue presentado hace un mes, o sea que ahora le quedan 5 meses a la legislatura para tratarlo. Que se apruebe o no, vaya a saberlo, pero bueno, por lo menos están presentes, le siguen diciendo que no, saben que no van a poder contra la gente del lugar que está totalmente organizada. Sí, juntaron 13.000 firmas. El estado de movilización es permanente, eso es la clave. En definitiva, es la gente la que está decidiendo, por eso vienen resistiendo hace 12 años. Incluso se está proponiendo hacer un plebiscito provincial para ver si se permite o no se permite la explotación. Con lo cual enfrentaría directamente el plebiscito que ya se hizo en el lugar, en Esquel mismo. Si se Veremos qué sucede. Dale. Si se quieren meter, es muy interesante, se hizo muy grande la página que tienen ellos, es www.noalamina.org. Es muy interesante porque la información mucho no circula en lo que son los medios locales, acá tampoco mucho llega. La información que está en esa página, que la hace la propia gente, o sea, la generan ellos mismos, es muy interesante y está muy actualizada. En el que se quiera meter, está invitado. Después, si no, los pueden seguir vía Facebook en Noalamina Esquel o @Noalamina Esquel en Twitter. Dale, ¿te querés ir con un tema? Vamos con un tema de Michael Jackson, algo así como a ellos no les importamos nada.